Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias por escuchar estos audios y por compartirlos con alguien que le pueda interesar. Gracias por eso. Mensaje de un ave. Un día me encontraba en estado meditativo en mi habitación. A pocos días que se anunciara que entraríamos en una cuarentena por primera vez el año pasado. Observando el cielo desde mi ventana, pensando en el impacto emocional que tendría esto en las personas, pues pude darme cuenta que habría un grupo de personas que resistirían y otro grupo de personas que no. No al virus necesariamente, sino al impacto que tendría esto en sus cuerpos. Y pasé así por casi 40 minutos, meditando, observando, como tratando de esperar una respuesta. Cuando de repente sentí un sonido extraño en la habitación y pude divisar que en una esquina se encontraba un ave, una paloma que había entrado a mi habitación y estaba dando vueltas por ahí. Entonces mi atención se fue hacia ella. No hice nada más que observarla por un buen rato, porque sabía que algo había ahí para mí. El ave se sentía observada, probablemente amenazada con mi presencia. Todo ser vivo, sin excepción, tiene conciencia, es decir, una inteligencia. Cuando ves un bicho en tu cocina, antes de que cojas tu sandalia para matarlo, este bicho se mueve porque captó la información de que lo ibas a matar. ¿Cómo es que sabe? ¿Cómo es que leyó tu pensamiento? ¿Cómo captó tu acción antes de que lo hicieras? Eso es conciencia. La conciencia es sentir, vibrar. Y todo ser vivo en la tierra lo tiene. Todo. Todo ser vivo, desde una bacteria, un virus, tiene conciencia, es decir, una inteligencia superior. Pero tú como ser viviente en este planeta también tienes una conciencia, sino que muchas veces está cubierta. Cuando observaba a mi visitante que deambulaba por la habitación y después de observarla decidí tomar una decisión con respecto a ella. Y más que tomar una decisión, en realidad decidí analizarla y saber un poco más de su conciencia. Así que me acerqué a ella y obviamente por instinto la paloma comenzó a volar por toda la habitación. Y luego se detenía, mejor dicho, yo me detenía y ella también. Y estuvimos así por un buen rato. Yo estuve saturándola, cansándola, estresándola, hasta que comenzó a verme probablemente como una amenaza. Y de hecho, así fue. Tú probablemente ya sepas que cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de dualidad, es decir, conciencia de luz o conciencia de oscuridad, o conciencia de amor o conciencia de miedo. Y ambas son energías y obviamente son opuestas. Entonces decidí ser conciencia de oscuridad, conciencia de miedo para aquella ave. Y estuve atemorizándola por más de 30 minutos, con toda clase de artimañas para alterar su conciencia. Lo interesante que en ese interín ya comenzaba a oscurecerse, eran casi las 6 de la tarde. Yo podría sentir la desesperación de aquella ave. Sabía que esta ave me tenía un mensaje para mí y algo aprendería de esta experiencia. De pronto, la ave voló hacia la ventana y yo pensé, si abro lentamente la ventana, pues esta se irá por ahí y el martirio se acabará para ella. Y así lo hice. Comencé a abrir la ventana lentamente, como diciéndole, eres libre, vete.
Pero la avecilla, probablemente cansada y saturada por tanto estrés que yo le había ocasionado, no atinaba a darse cuenta que la solución estaba a 10 centímetros de sus patas. No sentía el aire que entraba por el espacio que dividía las dos ventanas. Cuando el ser humano está nublado por la tensión y poseído por el miedo, no logra ver la solución a sus problemas, porque en esos momentos piensa más en el problema que en la solución, piensa más en la amenaza y lo que representa. Y esto hace que impida ver la salida. Entonces el ave no pudo darse cuenta que la salida, su libertad, estaba a pocos centímetros de sus patas e intentaba infructuosamente, pretendiendo traspasar las lunas de la ventana. Entonces, como ya estaba oscureciendo, decidí tomarla y hacer que vuele. Pero podía sentir el estrés intenso en los ojos de aquella ave, así que esperé y decidí tomarla por atrás y fui sigilosamente, muy lentamente, para no asustarla más de lo que yo estaba. Y la tomé por sus plumas traseras y me quedé atónito lo que sucedería a continuación. Siempre que hay un problema, tendrá que haber una solución. Pero cuando te adentras más en el problema, pues te alejas más de la solución. Y eso se da en todo. Al sentir el ave mis manos en sus plumas traseras, ésta voló por la habitación y dejó todas las plumas traseras en mis manos. Todas. Y yo observaba las plumas en mis manos y el ave a la vez. Se soltaron todas las plumas traseras, a pesar de que apenas yo había tocado su cuerpo. Su estrés la había debilitado tanto que hizo que sus plumas traseras todas se aligerasen, se debilitaran y quedaran en mis manos. Y yo sin hacer una mínima presión. Pues no me quedó ninguna duda que el miedo debilita, que cuando vemos o sentimos que estamos bajo amenaza, el cerebro produce ciertos químicos que hacen que el cuerpo se deteriore y que la química se altere. El miedo, cuando es corto, puede ser un gran impulso para conseguir algo, ¿sí? Pero cuando el miedo es prolongado, se convierte en un debilitador de tu sistema inmune. Totalmente, totalmente. Y el ave vino y me lo confirmó. El miedo mueve la química de tu cuerpo. El miedo cierra las células. El miedo detiene el proceso de regeneración celular. El miedo debilita. Por eso, todas las plumas traseras se desprendieron con facilidad, a pesar que yo apenas le había puesto las manos encima de su cuerpo. Entendí la lección. Si esto ocurre a un ave, imagínate a un ser humano. Cuando ve algo, un ser humano cuando ve algo como una amenaza, ¿qué pasa en su interior? Cuando el miedo es extremo con respecto a una enfermedad. Una mente no entrenada por lo general crea más miedo de lo que hay. Yo, con las plumas traseras en mi mano del ave y ella mirándome, probablemente diciéndome, hijo de puta, probablemente. La tomé tiernamente y decidí ser ahora conciencia de luz y comencé a acariciarla tiernamente hasta conseguir aquietarla y tranquilizarla, casi hipnotizarla, arrullarla. La puse cerca de la ventana y ésta voló libre otra vez. Amigo buscador del cambio, no le tengas miedo al miedo. Enfréntalo, úsalo a tu beneficio.
¿Es normal sentirlo? Es normal. El miedo se convierte en un problema cuando es prolongado, porque altera tu química, desequilibra tu balance hormonal, detiene el proceso de regeneración celular. Entonces, sentí en ese momento que tenía que compartir esa información. Tenía que compartir en ese momento, el año pasado, con todas las personas con las que trabajé, y trabajar el miedo, porque el miedo es un debilitador, es un gran debilitador. Entonces, al día siguiente, me levanto, voy hacia mi ventana, abro las ventanas y veo a 2 palomas en plena copulación. Y pensé, oh, ¿y ahora cuál es el mensaje? ¿Y ahora qué? Te lo explicaré en otro podcast.